Y continuando con nuestro tema de química orgánica, hoy iniciamos básicamente lo que es el estudio de la química orgánica. Para ello empezaremos definiendo conceptos, aplicaciones y además de ello todo lo concerniente a la aplicación de la misma en la industria. Para este contenido, de esta temática, veremos el concepto y origen de la química orgánica, la industria química orgánica, la representación de las moléculas orgánicas, la electronegatividad y polarización del enlace. También terminaremos viendo la carga formal. Para ello, iniciamos con el concepto básico general de qué es la química orgánica, queriendo decir que la química orgánica es la ciencia o rama de la ciencia química que se ocupa del estudio de las propiedades y transformaciones de los compuestos que contienen el elemento, es decir, cómo se considera estructuralmente, atómicamente, la misma materia o el compuesto en sí para poder ser funcional. Para ello necesitamos saber que el cuerpo o la materia se transforma en otros elementos y que esa transformación conlleva enlaces. Los enlaces son las relaciones, pueden ser covalentes o iónicos, las relaciones entre las valencias y las cantidades de electronegatividad que posee cada elemento. Las características del nacimiento del carbono, que es la base fundamental de la química orgánica, pueden formar enlaces hasta con 4 o más átomos. Además, este elemento se puede unir a otros átomos de carbono para constituir largas cadenas de compuestos formados por miles y miles de átomos. En síntesis, el carbono puede formar enlaces estables con muchos átomos distintos de la tabla periódica que ya conocemos. Además de ello, forma diferentes tipos de enlaces que pueden ser simples, dobles o triples. La diversidad de la química que tiene como base el carbono no es sorprendente si se piensa en las diferencias que presentan las formas del carbono elemental, que son conocidas como diamante, grafito y furulenos. Entonces, para concluir, puedo decirles que el carbono constituye el número de complejidad de arreglos moleculares de los compuestos. Cuando hablamos de los compuestos básicos del carbono, incluimos 3 grandes, que son los que dijimos como diamante, y que el diamante es duro, incoloro, es un elemento básico compuesto esencialmente de granos de carbono. Otro elemento básico es el grafito, que es un elemento suave y de color negro, y los furulenos son de color azul oscuro. Estas diferencias en las propiedades de las distintas formas del carbono son consecuencia de las diferencias estructurales que presentan dichas formas. El aspecto más interesante de la química orgánica es que es la química de la vida. De hecho, el nombre del mismo refleja la antigüedad creencia de que ciertas sustancias solo podían ser producidas por organismos vivos. Vuelvo a repetirles, el aspecto más interesante de la química orgánica es que es la química de la vida. Por ello, los químicos saben ahora que lo que estas sustancias producen tienen en común que todas ellas contienen el elemento básico que conocemos como carbono. Si esto es tal, entonces la industria química orgánica es muy amplia y de mucha gama de servicio. La química orgánica puede ser aplicada en la industria, siendo ellos uno de los sectores de crecimiento más rápido en la economía de una región. La industria de la química destacan otros elementos, los cuales son aplicables a medicinas, estructuras de vida o estructuras fascinantes de composiciones de energía. La industria química orgánica se representa a través de las siglas IQO, que es la característica de vida de todo este conjuro de química orgánica.
La química orgánica en su diversidad provee de varias finalidades y productos, dependiendo de la capacidad de ellos. Y estos pueden ir desde elementos medicinales, abonos, hasta complejos más sofisticados como los perfumes. La capacidad de producción, desde millones de toneladas de etileno hasta pocas decenas de kilogramos de algunos medicamentos. Toda la industria química orgánica se alimenta de las industrias químicas pesadas, cuyos materiales primas son el petróleo, el gas natural y el carbón, mientras que los productos de estas empresas son a su vez las materias primas de los grandes sectores. Los productos obtenidos de la IQ, es decir, de la industria química orgánica, se utilizan bien como intermedios para otros, que son procesos industriales aplicados a generar elementos de vida o elementos de base de desarrollo del ser humano, por ejemplo las medicinas o algunos polímeros especiales, siendo los polímeros los que conocemos como plásticos. Los plásticos son elementos orgánicos industriales aplicados en muchas gamas de la industria. Como es sabido, la química tuvo orígenes y se fue desenvolviendo y desarrollando a pasos agigantados. De igual forma, la historia de la química orgánica nos dice que desde que los pueblos prehistóricos hicieron uso de las propiedades de algunos elementos que transformaron en compuestos orgánicos, se inició realmente el estudio de la química, que no es más que química orgánica. Por ejemplo, los egipcios, los romanos y los fenicios emplearon varios colorantes que eran verdaderos compuestos químicos puros, que los utilizaban para teñir vestimentas y otras para crear algunos venenos para situaciones de guerra o de caza. Entre estos elementos puros se conocía el índigo, la alisariana, la legendaria púrpura de Tiro. Los dos primeros colorantes se aislaron de las plantas y el último se obtuvo en pequeñas cantidades a partir de una rara especie de moluscos. A raíz de esta sintetización se crearon también elementos básicos de transformación y de empleo domiciliario, como por ejemplo el jabón y algunos detergentes. Con el transcurso del tiempo, la química orgánica se fue organizando a manera de que fue desarrollando todo su proceder a finales del siglo XVIII. Es cuando se inició realmente el aislamiento de las sustancias orgánicas de extractos de origen natural. El precursor de todo este estudio fue el químico alemán Carl Scheele, que llevó a cabo entre los años 1769 al 1786 estudios sobre aislamiento de diversos compuestos orgánicos derivados de fuentes naturales. Y así, a partir de esa experiencia química, fueron otros físicos y químicos que se adentraron dentro del estudio de la química orgánica para poder definirla y conceptualizarla de una manera más entendible para la humanidad. Para ello hablamos un poco de Lavoisier y de un método basado en la combustión de la materia, es decir, el por qué se queman los objetos. También en el año 1807, un químico sueco de apellido Berzelius denominó con el nombre de compuestos orgánicos aquellos compuestos derivados de los seres vivos o de la materia viva. Por ejemplo, derivados de las plantas, derivados de otros animales como grasas y bacterias en sí. Durante los siglos XIX, Berzelius y otros químicos creyeron que tales compuestos poseían una fuerza vital y que por tanto sería imposible sintetizar un compuesto orgánico a partir de materiales inorgánicos. La teoría de la fuerza vital sufrió un gran revés en el año 1828, es decir, que hubo una contraposición a esta teoría, y esa fue la que inició Wohler, que era un físico alemán. Él consiguió sintetizar la urea
para descomposición térmica del isocianato de amonio, es decir, transformación de materia prima, que era materia compuesta, en elementos de trayectoria o de formación de energía. Esto es en base a descomposición solar. Según la clasificación de Berzelius, la urea era un compuesto orgánico, poseedor de fuerza vital, y por tanto imposible de ser sintetizado a partir de compuestos clasificados como inorgánicos. Uno de los aspectos de la química que se resistía a los esfuerzos de las mentes más brillantes del siglo XIX era la relacionada con la estructura de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, se sabía que el alcohol etílico y el dimiléter tenían la misma fórmula molecular, que es un C2H6O. Pero mientras que el primero es un líquido con un punto de ebullición a los 78 grados centígrados, el segundo es un gas, es decir, el oxígeno. Los químicos del siglo XIX pensaron que las diferentes propiedades químicas que presentaban compuestos con la misma fórmula molecular se tenían que deber a la forma en la que se ordenaban los átomos en la estructura molecular. Y la estructura molecular es la gama o faceta de cómo se enlazan los elementos entre sí, hablando de elementos atómicos, por supuesto, que se enlazan entre sí para crear moléculas. De la estructura molecular hablaremos más adelante en nuestras próximas clases.